Bueno, hablando desde la jurisprudencia de algunos conceptos, como es la carrera administrativa, pues se organiza en unos temas o grandes categorías o modalidades, como es el sistema general de carrera, que pues al que hace referencia al artículo 125 de la Constitución, regulado en la Ley 909 del 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público. También la carrera administrativa y se dictan otras disposiciones. Su campo de aplicación está definido en el artículo 3 de dicha norma y comprende una gran parte de empleos en la administración pública en los niveles nacionales y territoriales, central y descentralizado. La segunda característica vendría siendo lo que son los sistemas especiales de origen constitucional. Pues los sistemas especiales de origen constitucional, que por su naturaleza se encuentran sujetos a una regulación diferente por parte del legislador, siempre con observancia de los principios constitucionales, entre los que se destacan de la igualdad, mérito y estabilidad. Al respecto, la jurisprudencia ha identificado los regímenes de las universidades estatales, como el artículo 69 del Código Penal, la de las fuerzas militares, el artículo 217 del Código Penal, de la Policía Nacional, artículo 218 de la Constitución Política, de la Fiscalía General de la Nación, artículo 253 de la Constitución Política, la rama judicial, artículo 256, inciso 1 de la Constitución Política, de la Registraduría Nacional Civil, artículo 266 de la Constitución Política, de la Contraloría General de la República, artículo 268, inciso 10 de la Constitución Política, y la de la Procuraduría General de la Nación, artículo 277 de la Constitución Política. Esos son los sistemas especiales de origen constitucional. Y como tercera característica muy importante serían los sistemas especiales de carrera de origen legal. Pues estos son aquellos que, a pesar de no tener referente normativo directo en la Carta Política, se conocen como una manifestación de la potestad del legislador de someter el ejercicio de ciertas funciones institucionales a un régimen propio, cuando las particularidades de una entidad justifican la adopción de un estatuto singular. Óigase bien, de un estatuto singular, por supuesto dentro de los mandatos generales de la Constitución traza en el ámbito de la función pública. Pues aquí, en el cargo de libre nombramiento y remoción, se derivan unas características muy importantes. La primera hace referencia a funciones directivas de manejo, de conducción u orientación institucional. La segunda se refiere a los cargos en los cuales es necesaria la confianza de los servidores que tienen una clase de responsabilidades. Y la tercera característica muy importante es garantizar el derecho de participación en la conformación, ejercicio y control del poder político
a través de acceso al desempeño de funciones y cargos públicos. Pues, con respecto a la sentencia 288 del 14, pues realizar la función administrativa según el artículo 209 superior, que está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad. Otro punto muy importante que traza esta sentencia, que es cumplir con los fines esenciales del Estado, artículo 2 constitucional, como lo son el servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales. Otro punto muy importante que traza esta sentencia es que lo de garantizar el derecho de participación en la conformación, ejercicio y control del poder político a través del acceso al desempeño de funciones y cargos públicos. Pues aquí el artículo 13 de la Carta. Y como último, también una característica sería como la de salvaguardar los principios mínimos fundamentales de la relación laboral contemplada en el artículo 53 de la Carta. El servidor público, pues aquí el servidor público comprende, o son prácticamente, son todos aquellos trabajadores que laboran en el Estado. Pues así pues, dicho en otras palabras, los servidores públicos son el género, y los empleados públicos y los trabajadores oficiales son especies de ese género que había mencionado anteriormente. Ahora bien, son empleados públicos las personas que laboran en los ministerios, en los establecimientos públicos, en las superintendencias, en los departamentos administrativos y sus equivalentes en el ámbito territorial o distrital. Bueno, según la sentencia C401 del 98, que nos dice, trata sobre la vinculación de servidores supernumerarios llamados a prestar servicios temporales a la administración pública, o desconoce los derechos de quienes se hayan inscritos en la carrera administrativa. En efecto, en cuanto a la vinculación de personal supernumerario, se lleva a cabo solo cuando se presentan vacancias temporales por licencias o vacaciones, y cuando existe necesidad de desarrollar actividades de carácter meramente transitoria. Resulta evidente que no lleva el desplazamiento ni la desvinculación del cargo de otros funcionarios de carrera. Las labores que se adelantan por dichos funcionarios supernumerarios son justamente aquellas que transitoriamente no pueden ser atendidas por el titular ausente, o aquellos pues que nadie cumple dentro de la organización por no formar parte del rol ordinario de actividades, por tratarse también de actividades temporales. Resulta claro que la vinculación de empleados supernumerarios para llevar a cabo actividades meramente temporales constituye un modo excepcional de vinculación laboral con la administración pública. Pues
Hablando de la sentencia C631 del 96, que dice que la función pública implica el conjunto de tareas y de actividades que deben cumplir los diferentes organismos del Estado, con el fin de desarrollar sus funciones y cumplir sus diferentes cometidos, y de este modo asegurar la realización con sus fines. Se dirige a la atención y satisfacción de los intereses generales de la comunidad en sus diferentes órdenes, y por consiguiente se exige de ella que se desarrolle con arreglo a unos principios mínimos que garanticen la igualdad, la moralidad, la eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad y la publicidad, que permitan asegurar su correcto y eficiente funcionamiento y generar la legitimidad y buena imagen de sus actuaciones ante la comunidad. Aquí, según la sentencia T457 del 92, dice que la elección o nombramiento de acto y condición que implica la designación que el Estado hace por conducto al funcionamiento o corporación competente en cabeza de una persona para ejercer las funciones, deberes, responsabilidades que en el ordenamiento jurídico ha previsto respecto de un determinado cargo. Se ha entendido que el funcionamiento solo adquiere los derechos y deberes propios del cargo en el momento en que tome posesión el mismo, por ser el nombramiento un acto condición que se forma con el hecho de la posesión. Bueno, aquí diferencias entre el empleado público y el trabajador oficial. Bueno, aquí el servidor público comprende a todos los trabajadores que laboran en el Estado. Así pues, los empleados públicos y trabajadores oficiales son servidores públicos. Dicho en otras palabras, los servidores públicos son el género y los empleados públicos y los trabajadores oficiales son especies de ese género. Pues ahora bien, son empleados públicos las personas que laboran en los ministerios, en los establecimientos públicos, en la superintendencia, en los departamentos administrativos y sus equivalentes en el ámbito territorial o distrital, en labores distintas de la construcción o sostenimiento de obras públicas. Lo que laboran en esas entidades es la construcción y sostenimiento de obras públicas, son trabajadores oficiales. Así, por ejemplo, por lo menos una persona que labore en un ministerio ejecutando funciones administrativas será empleado público, y al contrario, si sus funciones están relacionadas directamente con la construcción o sostenimiento de obras públicas, será trabajador oficial. Anteriormente se hablaba del trabajador de pico y pala para referirse al trabajador oficial y distinguirlos así del empleado público. De esa manera, la secretaria, el auxiliar de contabilidad, el mensajero, el analista, etcétera, será empleado público, y el obrero que participa en la construcción de la obra, el conductor de la volqueta, el servidor del personal de la obra, el jefe de la cuadrilla, el electricista, etcétera, será un trabajador oficial.
Diferencia entre empleado de carrera y libre nombramiento y remoción. Pues, ahora bien, aquí haciendo como una hipótesis, compartimos la tesis de la Corte Constitucional, entendido compartimos la tesis de la Corte Constitucional, entendido que los empleados provisionales podrán hacer uso de la acción de tutela con la pretensión de ser reintegrados cuando muestren vulneración de los derechos fundamentales, como la afectación del mínimo vital, al derecho de igualdad o al debido proceso, siempre y cuando el cargo no haya sido previsto de manera definitiva como resultado del respectivo concurso de méritos. Si no, no podrá presentar la acción de tutela. Merecen destacarse las sentencias de unificación de la Corte Constitucional, en las que procedió a ordenar revocar los fallos del Consejo de Estado en procesos de acción de nulidad y restablecimiento de derechos, así como fallos de tutela en los cuales el máximo Tribunal Constitucional ordenó reintegrar a los funcionarios previstos desvinculados y el pago de salarios y pretensiones dejados de percibir desde la vinculación hasta cuando sea efectivamente reintegrado, sin considerar que ha existido solución de continuidad. Muchas gracias, querido profesor. ¿Lo guardaste? No sé. ¿Cuánto te demoraste?